Hola, buenas noches. Hola, buenas Hola, noches, buenas ¿cómo va? noches, profe. ¿Cómo está? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo anda tanto tiempo? Con un poquito de frío seguro están. Oh, Pasó tiempo de la última clase que nos vimos. Ya vino el frío y ya está por irse el frío. sí. Espera un segundito. Se va subiendo más gente. Como pudieron visualizar, ¿sí? Lo que es subir la clase pregrabada, les hablé un poco de la temática de cómo va a ser el parcial, ¿sí? Va a ser exactamente igual como el otro, un tipo de trabajo práctico, el cual va a tener una nota calificativa y lo van a poder subir como cualquier otro tipo de tarea a través del campus, ¿sí? Voy a habilitar la gente y voy a poner ya a compartir. ¿Para qué fecha está, profe, puesto? Sí, el parcial tienen tiempo, igual se los voy cuando yo lo sube parcial la iba a decir las fechas, ¿sí? Es hasta el viernes, hasta las 23 horas, pueden subir al campus el parcial, ¿sí? Como de vuelta, si tienen un tipo de problemática que justo el momento de ese viernes, un tipo de problema de conectividad o de cualquier tipo de índole, me avisan, ¿sí? Lo vamos viendo, no hay inconveniente. El parcial ¿Hasta se... este viernes o el Hasta, próximo? no, hasta este viernes, ¿sí? Ok. Ahora lo voy a subir, así lo vamos también trabajando. ¿Y sobre qué tema es, profe? Porque yo no vi nada. No, no hay problema, para eso estamos. El parcial se va a tratar específicamente de lo que son, todo lo que son las sustancias peligrosas. ¿En qué va a conformar el parcial? Bueno, ustedes van a elegir dos tipos de sustancias peligrosas. Las sustancias las eligen ustedes, ¿sí? Ustedes lo eligen. Pueden ser, aparte también de diferentes tipos de estado. Puede ser una sustancia líquida, puede ser una sustancia gaseosa, como puede ser algún tipo de sustancia sólida, ¿sí? Eso no hay problema en ese sentido. Voy a poner así. De esa manera, una vez que ustedes eligen esas dos sustancias, sobre cada una de ellas van a poner diferentes tipos de ítems. Uno de los ítems que ustedes van a tomar en cuenta es, primeramente, todo lo referido a la prevención de incendios. Cuando hablo de la prevención de incendios o explosión o deflagración, ¿sí? Estoy hablando de que, bueno, qué tipo de consideraciones debe tener su almacenamiento. Si bien piense que esas dos sustancias que ustedes eligieron, piensen que las tienen almacenadas en algún tipo de depósito y ustedes son los responsables de seguridad y higiene de ese depósito en donde deben dar las recomendaciones pertinentes. Por un lado es la prevención del incendio, o sea que no suceda el incendio, ¿sí? ¿Qué tipo de consideraciones? Acuérdense, como por ejemplo, acuérdense que había sustancias que reaccionan con otro tipo de sustancias que no están cercanas. Hay sustancias sí que son oxidantes, que son comburentes, que oxidan, acuérdense que el incendio es una oxidación, a otras sustancias combustibles. Todo, por ejemplo, hay otros tipos de sustancias que pueden inflamarse a temperatura ambiente. Por tanto, ese tipo de sustancia debe estar refrigerada o no expuesta a otras sustancias a un tipo de lugar donde se produce calor, otra energía de activación. Cuando hablo de todo referido a extinción de incendio, hablo, por un lado, la prevención, ¿sí? Por otro lado, bueno, una vez que sucede el lamentablemente hecho que se prende fuego, en un principio de incendio, se combustiona esa sustancia, ¿cómo deben atacarla? ¿Sí? Por ejemplo, utilizo mejor un tipo de sustancia química o un polvo químico, o utilizo un tipo de elemento, por ejemplo, de arena, o otro elemento particulado, o utilizo la sofocación, utilizo spray rociadores, o directamente no lo extingo, sino nuevamente lo controlo, lo contengo y debo llamar, ¿sí? A otro tipo de organismo, de bomberos, de defensa civil o de cualquier otra índole para poder atacar, ¿sí? Todo lo referido,
¿sí? A lo que es la prevención del incendio, ¿sí? Otro de los síntomas que tienen también en el parcial es cuando hablamos, bueno, qué tipo de daños a la salud, ¿sí? Me va a producir ese tipo de sustancia. ¿Qué tipo de daños? Por ejemplo, hay daños que son en forma rápida, si es un elemento ácido que si me cae puede provocarme un tipo de quemadura primero, segundo, tercer grado, u otras capaz de estar expuesto continuamente en un tiempo prolongado en el tiempo, me producen un tipo de enfermedad, un tipo de patología a largo plazo. Cuando hablen de esos tipos de enfermedades, también es importante y es relevante decir cómo ingresa a mi organismo. Ingresa en forma dérmica a través de mi piel, ingresa en forma parental, o sea, por una cortadura ingresa a mi cuerpo, ingresa en forma respiratoria, puede ser, capaz puede ser un tipo de sustancia gaseosa, ¿sí? Como yo le dije, puedo poner el estado que ustedes quieren, si es líquido, si es sólido o es gaseoso, cómo ingresa a mi organismo, ¿sí? ¿Por qué medio ingresa a mi organismo que me puede producir ese tipo de laceración, enfermedad, patología o de cualquier tipo de índole? Una vez puesto eso, también yo quiero que pongan y busquen información de cómo actuar, cuáles serían los primeros auxilios o las primeras atenciones, ¿sí? De esa persona que ha sufrido ese ingreso de ese tipo de sustancia a su organismo. Por ejemplo, puede hablar de una sustancia que es irritante, un tipo de primeros auxilios puede ser un sistema de lavado de ojos, ¿sí? O un tipo de solución fisiológica, o un tipo de pastilla para si es por ingesta, ¿sí? Te van a poner cuál es la primera forma de atención para disminuir o remediar, ¿sí? Esa patología que se produjo por el ingreso de esa sustancia a mi organismo. Capaz no es que los van a curar, pero los lo van a atender hasta que realice la llegada, ¿sí? De ambulancias, de SAME, cualquier otro tipo de atención médica, que después sí se la va a llevar a una institución médica y se le realizan continuamente las acciones pertinentes. Otro de los ítems, siempre hablando de esas dos sustancias, ¿cuáles son los pictogramas, ¿sí? Que adecuados para esas sustancias? Tanto lo que es ONU, SGA, o sea, los diferentes tipos, acuérdense que vimos los diferentes tipos de pictogramas referidos a ellos, ¿sí? Que tenemos los viejos y, digamos, los actuales, y así también, acuérdense que también teníamos eso de clase y subclase, es una cuestión numérica, y también cuál sería el rombo NFPA concordante, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el rombo NFPA, que era un diamante compuesto por 4 rombos, ustedes van a poner la cuestión numérica en el rojo, de a qué temperatura se inflama, otro la amarilla de la reacción, ¿sí? El azul, la cuestión numérica de qué tan dañino es hacia la salud de la persona a la que está expuesta, y el blanco era, por ejemplo, un riego especial. Si fuera ácido, por ejemplo, ahí tiene un ejemplo, si fuera a un tipo de sustancia que reacciona al agua, acuérdense que la W directamente tachada, ahí tienen ya una consideración con la prevención de incendios. No lo voy a extinguir con una chancha de 50 kilos de agua a presión, sino porque va a reaccionar, sino tengo que utilizar un tipo de polvo químico, dióxido de carbono. Una vez que ustedes ponen las formas de pictogramas, lo que ustedes también van a poner es cómo actuar en caso de un derrame de esa sustancia líquida, sólida o inclusive gaseosa, sería una pérdida. ¿Cómo actúen? Bueno, puede actuar de diferentes formas. Actuamos de la contención, o también la parte de decir, bueno, ¿qué tipo de acción debo tomar para que no siga perdiendo? ¿Sí? ¿Qué tipo de elementos de protección personal debo utilizar para poder atacar ese tipo de derrame? Cuál primeramente es verificar que yo tengo los elementos de protección personal adecuados, si fuera gas, un tipo de mascarilla con el filtro adecuado para que no ingrese a mi organismo. Por ejemplo, sustancia líquida o sólida que es irritante o ácida, guantes de nitrilo, traje tibes completo. Constantemente después, bueno, ¿qué lo voy a hacer? ¿Lo voy a absorber solamente
o lo voy a contener, ¿sí? Y una vez que yo, bueno, ya actué con ese elemento, acuérdense que era una parte también de cómo actuar ante un derrame, también es tener las hojas de seguridad y que la gente está capacitada. Entonces también una de las partes puede decir, no solamente tener un kit antiderrame, o por ejemplo que debía estar alojado esa sustancia en una batea o muro de contención, una parte también, otro ítem que ustedes podrían desarrollar, es también que tenga una brigada específica, ¿sí? Con una capacitación adecuada para actuar en caso de esos hechos, o que se realice un procedimiento, ¿sí? Cuando sucede un procedimiento de trabajo seguro ante un derrame. Señalamiento adecuado, detección adecuada en caso de un derrame. A ustedes se pueden explayar todo lo que ustedes deseen, ¿sí? Una vez que yo tengo, ¿sí?, ese tipo de derrame, bien, lo que sucede después, bueno, a ver, tengo un residuo, porque yo absorbí, contuve, asimilé ese tipo de derrame. Bueno, ¿qué hago con eso? Es un tipo de residuo, ¿sí? Yo también le voy a subir para que les ayude. Hay un tipo de clasificación, ¿sí?, de normativa, ¿sí?, de cada uno. Acuérdense que yo les he dicho los tipos de residuos. Por ejemplo, I13, residuos farmacéuticos, I16, líquidos radiológicos, que quiero que nomás termino la clase, yo le subo ese listado. Bueno, a ver, yo tengo ese residuo. Acuérdense que va a ser un tipo de residuo de sustancia peligrosa, por lo tanto debe ir una bolsa amarilla de cierta cantidad de micrones, alrededor de 120 micrones, cerrada y rotulada como un residuo peligroso. No puede tirarse como un residuo común, ¿sí? Porque obviamente debe ser. Ustedes deben buscar una de las ítems que tienen que desarrollar, es que deberían contratar una empresa, ¿sí?, que se carga son específicas de la recolección de residuos peligrosos. Una vez que ellos recolectan esos residuos, se le entrega un certificado de disposición final en el cual los avala diciendo, bueno, sé que acuérdense que hemos hablado de esto, se lo lleva y me certifica de que ha sido tratado adecuadamente. Porque no solo nos quedamos con el derrame en sí mismo. Una vez que nosotros el derrame se activa otro tipo de riesgo. Tengo un residuo peligroso. ¿Dónde lo contengo? ¿Dónde lo dejo hasta que venga esta empresa tercerizada a retirarlo? Capaz viene una vez a la semana además y a mí el derrame fue el lunes y la empresa viene hasta el viernes. Tengan en cuenta todas esas consideraciones cuando ustedes van a redactar el parcial, ¿sí? Como siempre les digo, sean lo más prácticos posibles, o sea, todos los ítems que ustedes pongan, que en verdad se pueden llevar a cabo, y tengan una correlación. Si me ponen una cosa con el tipo de prevención de incendio o tipo de contención, y me ponen otra cosa totalmente no concordante con el derrame, sean coherentes, sean un hilo, ¿sí?, en todo lo que ustedes se van explayando. Ponga este parcial directamente, como siempre les digo, como si ustedes estuvieran trabajando, ¿sí? No le respondan como un parcial, respondan como procedimientos que ustedes están implementando, ya como responsables de seguridad e higiene. Pónganse en las miras de ser un responsable de seguridad e higiene de un depósito que tiene dentro de su mercadería sustancias peligrosas y deben realizar estos ítems que son básicos, ¿sí?, para las tareas responsables de seguridad e higiene que ustedes se van a desarrollar. Busquen, hay mucha información, yo les subí también un listado de links que ustedes pueden ver, pero con todo lo que vimos realizando lo pueden realizar tranquilamente, porque es más que nada un sentido práctico, ¿sí?, a lo que ustedes se van desarrollando. Las sustancias las eligen ustedes, sean también muy considerados en qué sustancias van a elegir. De acuerdo a las sustancias se desarrolla todo el parcial. De elegir dos tipos de sustancias, ¿sí? Siempre preferentemente que sea capaz de un estado líquido y de otro sólido, para que sea un poco más diverso, pero está bien, si quieren poner dos líquidos o dos sólidos o dos gaseosos, está bien igual. Acuérdense que también un límite de, por ejemplo, sigue hablando de lo que es prevención de incendio, una parte, no solo piensa, bueno, tengo que tener un matafuego, no, el elemento de contención donde está ese residuo, por ejemplo, si es un elemento inflamable, yo tengo que tener
cerrado, ¿sí? En una jaula, que esa jaula tiene que tener una descarga a tierra para que no genere electricidad estática y no sea un principio de incendio. Si alguno creo que se pudo ver hoy que hay un video circulando de un estallido en un depósito de gas en Rusia, no sé si alguno lo pudo visualizar. Lo vi. ¿No lo vieron? Sí, lo vi. Yo no. Es Después si lo pueden pasar. Si quieren, le subo el link y lo tengo también en el WhatsApp. Porfa. Tenemos yo tengo un grupo con otros profesionales y siempre ante cualquier desastre aparece antes que en la tele. Son solo desastres, nunca es nada bueno. Pero bueno, nos ayuda a estudiar. Es un depósito de gas, ¿sí? Rusia obviamente consume mucha cantidad de gas, ¿sí? Obviamente por el estado, digamos, casi perpetuo invernal en el que están. Fue un camión cisterna, ¿sí? A descargar el gas, pero como no tenía la puesta a tierra, cualquier tipo de camión de gas, por ejemplo, hoy en día en servicios hospitalarios, ¿sí? Que uno lleva gas, nitrógeno, gas líquido, oxígeno líquido, mejor dicho, a los hospitales, esos cuando van a descargar tienen que conectarse a una puesta a tierra, a una jabalina, ¿sí? Que está cercana a ese depósito, ¿para qué? Para descargar cualquier tipo de electricidad estática. ¿Vieron? Electricidad estática, más este frío que yo me pongo un pullover y hago así y se escuchan los ruiditos de la electricidad estática. Bueno, exactamente, genera electricidad estática. Entonces, electricidad estática es un tipo de energía, gas inflamable, electricidad, energía de activación, explota. Eso es lo que sucedió, fue una explosión inmensa, ¿sí? Así también consideraciones con lo que es la prevención de incendios. Si ustedes eligen, entonces, un tipo de elemento inflamable es tener un sistema de descargas a tierra para no generar electricidad estática, ¿sí? Hay muchos tipos de consideraciones. Por ejemplo, si hay un tipo de derrame, una forma también de contención antiderrame es que bateas antiderrame, pero que ese derrame, si hablando de un líquido, no vaya directamente al caño pluvial o fluvial, ¿sí? Porque va a contaminar. También pensemos en el impacto ambiental. Entonces capaz está contenida en un solo lugar, ¿sí? En un tipo de tanque cisterna, y después, bueno, tengo ese líquido, y ahí tengo un residuo, y capaz la forma de tratamiento de ese residuo es contratar a una empresa de recolección con un camión cisterna que me venga a absorber ese líquido, y después se trata, ¿sí? Todos los residuos peligrosos son tratables, ¿sí? Algunos directamente con compost, directamente en el SEAMSE se utiliza, otros se pueden reciclar, otros se incineran mediante autoclave, otros se reinventan, por decir una manera, pero todos son tratables, ¿sí? Todos tienen una certificación de disposición final. Yo lo digo esto porque veamos directamente de la sustancia hasta el residuo. O sea, todo el camino que lleva a una sustancia peligrosa. Pueden ser los diferentes tipos de pictogramas que tenemos también clase como subclase en la parte numérica. Acuérdense del rombo en FPA y acuérdense de la practicidad que ustedes van a poner en las acciones correctivas o en el procedimiento antiderrame. Consultas, preguntas. ¿Ninguna? ¿Callamos Sí, ahora, sí. callamos para siempre? Yo Yo lo dejo. Sí. yo que no encontraba para poder hablar. Está bien, tranquilo. A ver, entonces, yo elijo, vamos a suponer, Vamos. un elemento químico, suponer, en el Un residuo, un tipo de sustancia peligrosa, exactamente. agropecuario, Sí, y otro tóxico o inflamable. inflamable, podemos decir. Capaz el tóxico puede ser agropecuario, que tenemos inmensa cantidad de agrotóxicos, ¿sí? Agrotóxicos. Muy, muy dañinos, tanto para el medio ambiente como la persona, y otro inflamable. Por ejemplo, si hablamos del agrotóxico, sabemos que es un tipo de sustancia, por ejemplo, algunos son elementos particulados, por lo tanto que no pueden pupular en el ambiente, pueden ingresar, ahí tienen la forma de ingreso a través de la respiración, o incluso algunos entran a través de la dermis y la epidermis. Un tipo de control es, obviamente, máscaras protectoras, capaz también protección visual para que no ingrese a mi organismo.
Puede ser también que, por ejemplo, muchos agrotóxicos también son inflamables en cierto sentido, ¿sí? Entonces ahí vas a tener consideraciones tanto de la parte, digamos, de salud como la parte de prevención contra incendios. Y específicamente, si elegís un tipo de sustancia inflamable, puede ser gas propano o butano, ¿sí? Directamente de las garrafas que se utilizan hoy en día, y tenés más consideraciones aún, no solo la prevención de incendios, sino para que no haya una explosión. Perfecto, y ahí le hago el camino desde que lo compro hasta que Vos lo lo tenés, uso, lo claro, cuido. vos lo tenés almacenado, ¿sí? Vos Sí, una empresa, haces dos tipos de empresas. Una empresa depósito de agrotóxicos. Sos otra empresa que sos depósito, ¿sí? De garrafas propano-butano. En el tipo de garrafa propano-butano vas a tener consideraciones de, bueno, dónde lo vamos a dejar, que no haya elementos inflamables o energías de activación cerca. Tengo que tener una estructura también descargada puesta a tierra para que no genere estática. De esta protegida, por ejemplo, si se maneja autoelevadores, para que no lo choquen y dañen a diferentes tipos de garrafa, o Zeppelins, la garrafa más grande en ese sentido. Vas a poner los pictogramas y el rombo NFPA adecuado, ¿sí? Como hay una forma de ingresar a mi organismo, puede haber intoxicación por gas metanopropano de la garrafa, entonces una forma que te ingresa al organismo a través de la respiración y puede ocasionar diferentes tipos de patologías. Una forma también de prevención contra incendios, por ejemplo, tener un detector de gases que ante la pérdida de una de las garrafas o Zeppelin, obviamente se activa un medidor de 4 gases. Ahí tenés una forma de prevención y de detección para que no se produzca el incendio. En caso de este tipo de derrame, va a ser una pérdida de gas. ¿Y cómo vas a actuar en esta pérdida de gas? Capaz la actuación de la pérdida de gas es la ventilación adecuada, y obviamente la gente va a tener que utilizar las máscaras concordantes o directamente la evacuación total, ¿sí? Para que no se produzca un tipo de principio de incendio, y los cortes efectivos capaz de luz para que no tenga una reacción eléctrica, para que no se inflame. está bien. Y Está hay bien. un Igual es tipo, sí, bastante extenso, ¿o no? Pero, pueden ser extensos, pero pueden ser también muy prácticos, ¿sí? Y con 2 o 3 ítems de cada una de las cosas, si son aplicables, está bien igual, ¿sí? Yo quiero que sea lo más práctico posible. Hay un tipo de residuo, el que vos tenés, el residuo puede ser inclusive la garrafa misma, puede ser, ¿sí? Pues es un aparato sometido a presión. Ahí el residuo capaz no es la sustancia en sí misma, sino podría ser la garrafa. Sean lo más prácticos posible. Por eso es importante que vean cuáles eligen, cuáles dos sustancias eligen, y cómo, porque esa es la base de todo el trabajo, o todo el parcial, mejor dicho. perfecto. Perfecto. Consulta, Sí, las dos sustancias tienen que, menciono que eran dos distintas, pero pueden ser que estén en el mismo depósito tranquilamente. Sí, yo en este caso dije por las recomendaciones. pueden ser, sí, hay depósitos de logísticas, podemos hacer a un depósito de una empresa de retail, un hipermercado, vos tenés hipoclorito de sodio, lavandina, ¿sí? Tenés otro tipo de, capaz tenés también gasoil, ¿sí? Que se vende, son dos tipos de compuestos totalmente diferentes. Uno, el gasoil, vamos a decir, nafta, más inflamable, y hipoclorito de sodio, la lavandina, es irritante, es tóxico, están en el mismo lugar, son riesgos totalmente diferentes, ¿sí? Producen patologías totalmente diferentes, son líquidos diferentes, tienen especificación de almacenamientos diferentes, uno más inflamable, otro más irritante, y están alojadas en el mismo depósito, nada más que cada uno de esos lugares va a tener consideraciones específicas para esas dos sustancias. Sí, y en cuestión de prevención contra derrames, Sí. tener las sustancias, digamos, en bidones o tanques que estén almacenados en un sector que esté bordeado por un una tipo de, canaleta, o con elementos de contención o canaletas hacia un eso, depósito, canaletas que está tengan, perfecto, ¿sí? es práctico Es totalmente de práctico. aplicación. No solo es práctico, es la normativa. ¿Sí? Más allá de que nosotros tenemos, por ejemplo, debemos tener kit antiderrame, si usted pide, como yo les puedo visualizar en el PowerPoint, se compra directamente los kits antiderrame, elementos particulados, no se recomienda ahora no tanto el acerrín, pero bueno, ante nada es mejor.
eso no omite, ¿sí?, de que ese tipo de elemento debe estar en una batea antiderrame o una platea adecuada o con canaletas específicas hacia un tanque cisterna para que derrame. Siempre acuérdense que yo tengo 200 litros de lo que fuere, algún tipo de sustancia líquida peligrosa, la batea o el lugar de contención debería soportar el 100% de eso más casi un 50%. O sea, debería tener casi 300 litros. Si es un elemento, eso tampoco omite que igual debo tener un kit antiderrame, porque puede ser que puede fallar a uno de los elementos de contención, capaz tiene una pérdida o una rajadura, puede ser que pase un autoelevador, por decir un ejemplo, lo golpeé justo el día anterior y no se realizó un mantenimiento preventivo, se dañe. Capaz también una consideración de cómo actuar ante derrame es la revisión periódica de esas, por ejemplo, como decimos, muros de contención para ver que no tenga pérdidas. Profe, Sí. ¿puede ser aerosoles también? Sí, de vuelta, Sí. voy... Okay, pero eso lo sí. trato porque a mí con el aerosol como que me confunde. ¿Lo trato como líquido o directamente como aerosol? Porque por ahí... creo que más pertinente sería... No, tranquila. Creo que te va a salir mejor tratarlo como aerosol. Creo que lo veo para explayarse un poco más. De vuelta, digamos, no, en un mismo, perdón por hablar mucho siempre de logísticas de hipermercado, pues la gente piensa que un depósito de residuos peligrosos es solamente nafta de la fábrica. En un hipermercado tenés todos los residuos peligrosos. Aerosoles directamente, lisofor, desodorantes, elementos altamente tóxicos, tienen CFC, altamente inflamables, brutalmente inflamables. Todo lo que sí. son aerosoles también son los sometidos a presión, los gases a presión. Es un aparato sometido a presión. Sí. Obviamente, Yo muy poca cantidad de bares, pero es un aparato sometido a presión. Todo elemento que esté a una presión diferente de la atmosférica es aparato sometido a presión. Te Profe, escucho, yo le Nanda. consulto, quería hacer sobre el alcohol isopropílico, que se utiliza mucho para limpiezas comunes que uno tiene en la casa de los productos electrónicos, y es muy tóxico, Sí. Y bueno, ese me interesaría hacerlo. Muy bueno. Y bueno, algún otro, bueno, este es como, lo tomo como aerosol, y bueno, y eso y un líquido podría ir, ¿no? Sí. Okay. Sí, tranquilo. Es más, hoy en día, acuérdense que hay resoluciones específicas también de en el 351 específicas de la cantidad de líquidos inflamables que puede haber en un depósito. ¿Sí? Eso pasa en diferentes tipos de categorías. Ahora, hoy en día, de vuelta, en cualquier lugar se vende alcohol, aerosol en alcohol, ¿sí? Hay lugares que ya hay kioscos que son depósitos inflamables hoy en día. ¿Sí? Hay kioscos que hoy en día son depósitos inflamables. Acuérdense, un ejemplo, el alcohol en gel es inflamable. El alcohol en gel es inflamable. No lo prueben, no vayan prendiendo un desodorante ahora, no lo prueben en sus casas, sí, pero es inflamable. A cierta X tipo de temperatura, no estén con el encendedor porque hay que estar un ratito, no lo intenten, de vuelta, no lo intenten, porque me ha pasado uno que lo quiso intentar, es inflamable, ¿sí? Así que no se queden con sustancias super riesgosas. Hay, como dijo Fernanda, hay cosas que son de la vida cotidiana, ¿sí? Que son altamente. Hay ciertos tipos, hay muchas cantidades de sustancias peligrosas, elementos de limpieza, ¿eh? Muchas sustancias, pero terribles, que ingresan, ahí tenemos que ingresan por ingesta, ingresan por aspiración, ingresan por la dermis, ¿sí? Hay mucha cantidad, lamentablemente, hay muchas sustancias de limpieza que se utilizan en el país que, por ejemplo, en la Unión Europea están prohibidas y acá se sigue utilizando, ¿sí? Hay muchos elementos para el pelo, ¿sí? Para los peluqueros que acá se sigue utilizando y muchos están prohibidos. Hay muchas cosas donde se pueden agarrar de las sustancias. Lo más importante es elegir la sustancia que ustedes creen pertinente, ¿sí? Bien. Bueno, entonces hasta el viernes, ¿hasta qué hora? Hasta el viernes, hasta las 23, ¿sí? Igual el jueves nos vemos de vuelta para que vayan realizando el parcial, ¿sí? Y si les tienen alguna duda, también la despejamos el jueves, no hay problema.
Bueno, Después nos juntamos ok. igual a la misma hora para despejar siguiendo trabajando con el parcial, no hay inconveniente. Igual la mayor parte de este parcial la sacamos de la hoja de seguridad, ¿no? Exactamente. Una cosa es la hoja de seguridad. Pero después, a veces la hoja de seguridad es muy escueta en ciertas cosas. Y a mí me interesa cómo esa hoja de seguridad la ponen en práctica en sí mismo. A ¿Sí? la Como vos- aplicación, exactamente, ¿no? como vos dijiste vos de la muda de contención. A mí me interesa, obviamente, lo importante de la hoja de seguridad porque ahí nos da los datos veraces. ¿Sí? Los objetivos. Bueno, yo tengo la hoja de seguridad. Perfecto. Ahora la tengo que aplicar. Eso. Por eso nos van a pagar a nosotros, por aplicarlo. Ujú. ¿Se entendió? Perfecto, sí, sí, sí. Chicos, Sí, está perfecto. vayan haciendo tranquila, ¿sí? El jueves nos vemos a la misma hora. Traigan todas las dudas, las últimas dudas que ustedes tengan de lo que ustedes van realizando, así las despejamos en clase. Muy bien. Buenísimo. Ok, Chicos, bueno, muchísimas muchas gracias. gracias. Tómense algo calentito, ¿sí? Que yo también. Y nos vemos el jueves. Nos vemos el Hasta jueves. luego Entonces. será. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao, chao.